Aquí tu fisioterapeuta y osteópata en progreso. Ahora no hay chiste, ni modo. Ya para este momento ya tienes muchos días haciendo ya rutinas porque ya hemos hecho bastantes. Ahora lo que quiero hacer es, vamos a lubricar y ahorita te explico. Acuérdate que lubricar, como siempre, es bien importante. Lo primero siempre es hacer respiraciones algunas 10 y después es lubricar, que es mover las articulaciones. Aquí en la lubricación quiero que pongas atención mucho en dos partes del cuerpo. Quiero que muevas, además de los tobillos y las manos, quiero que muevas mucho las rodillas porque van a participar de alguna forma en lo que quiero que hagamos ahora. Sigue lubricando. Y además quiero que muevas mucho los dedos porque los ignoramos mucho. ¿Sabes lo importante que son los dedos para caminar? Uno dice, ¿para qué sirven los dedos? Los dedos te sirven para impulsarte un poco cuando caminas. Una persona sin dedos, bueno, por ahí escuché de un profesor que me dijo que una forma de torturar en aquellos momentos de guerra, no sé, los japoneses, ve tú a saber, era que les cortaban el dedo pulgar para que no pudieran correr, porque ya sin el dedo pulgar se les complicaba mucho. Entonces, lubrica, rodilla, dedos, tobillo. Bueno, te decía, lo que voy a hacer ahora es te voy a responder muchas preguntas que como que se han entrelazado mucho, que están muy relacionadas, que me han hecho pues en el canal, en alguno de los videos. Lo iba a hacer en un video aparte, pero dije, no, aquí, de una vez. Ok, descansa después de la lubricada. O sigue lubricando según cómo te sientes. A lo mejor sientes que tienes que mover un poco las caderas. Acuérdate que es como un minutito. Tú síguele dando. Ok. Bueno, ahorita voy a empezar con la respondedera, ¿no? A propósito, gracias a los que se han suscrito. Ya somos muchos más. Ok. Primero, importantísimo porque vamos a trabajar. Necesito que dobles bien tus rodillas algunas 10 veces. 1. Tú síguelo haciendo. Pues bueno, vamos directamente con la primera pregunta. Ahí tengo el acordeón. Para los que no son de México o no sé si en otros países es igual, aquí un acordeón es un lugar donde colocas un mensaje que no te puedes memorizar, un auxiliar de algo. Entonces ahí tengo mi acordeoncito, 10 vecesitas. Hazlo a tu ritmo. Vamos a hacerlo más lento porque creo que me aceleré un poco. Una más. Y descansamos. Estamos haciendo rodillas porque mira, te digo, ya tenemos bastantes rutinas, ya llevas varios días, entonces ahora sí te voy a dejar un ejercicio un poco pesadito. Los demás no son tantos, pero sí uno que va a estar un poco pesadito, a ver cómo nos va. Sigue moviendo. A ver, la primera pregunta mientras movemos es... me dicen, Fabián, ¿tienes rutinas o videos para dolor de cabeza? ¿O tienes algún video que me puedas recomendar para rodilla? O Fabián, ¿por qué no haces un video para tobillo? O para lo que sea. Importante. Sigue doblando. Una más. Despacio. Y descansamos un poco. Se los dije en un video y creo que se los he dicho en otros videos más. Todos los videos que he hecho los puedes encontrar en el canal. Yo entiendo que hay muchas personas que no están muy familiarizadas en cómo funciona YouTube, que nomás ponen el video, les aparece y ya lo ven. Para esas personas que no están tan familiarizadas, lo que tienes que hacer es, bueno, primeramente si puedes pedir ayuda a alguien que sepa, sería perfecto. Y ahí mismo ya no batallas. Pero tienes que ir al canal. El canal de fisioterapia, otra vez. El canal de fisioterapia para la gente, cuando te metes, te aparecen muchas opciones. Una de ellas es listas de reproducción.
Las listas de reproducción es un grupo de videos que tienen una relación entre sí. Por ejemplo, si tú te metes a mi canal, vas a encontrar la lista de reproducción de título ejercicios terapéuticos. Si tú te metes ahí, ¡pam!, te metes, te van a aparecer todos los videos relacionados con ejercicios y descansas. Vamos con el otro. Te van a aparecer que el ejercicio para la cabeza, que el ejercicio para la rodilla, que para fortalecer la rodilla, que para el desgaste, que para el no sé, o sea, muchos videos, mucha información sobre ejercicios. Si te metes en mi lista de reproducción de nombre fisioterapia, pues te van a aparecer todos los videos relacionados con la fisioterapia de donde yo he publicado tanto ejercicios como explicaciones de algunas enfermedades, de algunas situaciones físicas. Sigue. Entonces, si tú necesitas un video sobre cualquier cosa, tienes que meterte al canal a buscarlo. Y, espérame, una más y descansas. Aquí ya estamos preparando porque lo que vamos a trabajar es esta parte. Mira, vamos, estamos trabajando muchas partes del cuerpo, pero el ejercicio pesado es esto. Quiero que descanses un poco. Descansa un poco. Bien. Ya respondida esta pregunta, vamos con la siguiente. Mientras descansas. Fabián, ¿cómo te puedo localizar? Ay, se me viene a la memoria una vez que cometí, creo yo, un error bien grande. Fue una anécdota muy pesadita, pero fue un error muy grande que cometí. Se me ocurrió, no hace mucho, publicar mi número personal. Mi número personal lo publiqué, ni te imaginas lo que pasó. Ok, vamos a estirar ahora porque es importante por el músculo que vamos a trabajar. Vamos a estirar, déjame ver, ok. Vamos a estirar lo que ya hemos estirado antes. Doblas rodillas, bueno, si puedes hacer esto, mejor. Con una rodilla abajo y otra arriba. Vamos a estirar rodilla al pecho. Jalas unos 3 segundos y relajas. Estíralo varias veces, mientras te cuento. Aquella vez publiqué mi número telefónico personal, se me hizo fácil. Dije, bueno, ¿quién me va a llamar? Híjole, me estuvieron marque y yo contestaba y buenas tardes y me dicen, ay, hola Fabián, veo tus videos, fíjate que tengo esto y esto, ¿qué me sugieres? Y yo con medio paciente aquí y decía, también se me hacía muy grosero colgar. En ocasiones sí le respondía pues lo que me ocurría en ese momento, algo rápido, pero también me disculpaba, obviamente. Me daba mucha pena porque es muy incómodo colgarle a la gente. Y pues le decía, lo que pasa es que estoy con paciente. Ah, no, tranquilo, está bien. Pero hasta eso la gente es muy amable. La gente, yo no me puedo quejar absolutamente de nada. Afortunadamente nunca me ha tocado alguien que me hable y me diga que sea grosera y eso, todo lo contrario. La gente se ha portado muy bien conmigo. Y estira y relaja. Dos más. Estira y relaja. Yo sé que este ejercicio lo hemos hecho antes. Ya sabes que muchos ejercicios se van a repetir. Otra, si no puedes así y lo puedes hacer así, pues así está bien, tranquilo. Y si no puedes llegar mucho, pues hasta ahí no hay problema. Ahora vamos con esta. Y dale y relaja. Bueno, total, aquella vez que di mi número telefónico, que bueno, también me mandaron muchos WhatsApp y todo, pues me acuerdo mucho que un paciente no es que se enojó conmigo, pero me dijo, oye Fabián, ¿por qué no me contestas? ¿Me marcaste? Sí, te estuve marque por una situación ahí que quería que me sacaras del apuro. Y le dije, a ver, deja reviso. Cuando revisé, la llamada de ese paciente estaba entre medio de dos llamadas que eran que en ese momento ya decidí no contestar las que eran fuera de mi área porque ya sabía que eran de fuera. Me acuerdo que, me hablaron de México, sí me hablaron mucho,
me habló una señora de Argentina. De Argentina, dije, mira, larga distancia, wow. De Argentina, de Estados Unidos me hablaron como 2, así, hablo de los de afuera, porque es que de México me hablaron más, obviamente. Como 2 de Estados Unidos, de Argentina, y de Chile, me habló un señor de Chile. Pero te repito, entonces me hablaron tanto que, de hecho, jamás me habían llamado tanto. Y descansas, eso, estamos estirando muy bien. Jamás me habían hablado tanto, y ahorita que me acuerdo. Ni la novia que no tengo. Pero bueno, descansa un poco. Entonces, bueno, la pregunta es ¿cómo te puedo localizar? Ya te dije, yo soy de Mazatlán, Sinaloa, me enfoqué mucho en hacer videos. Estoy atendiendo, la verdad te lo digo, estoy atendiendo muchos menos pacientes de los que atendía antes. Pues es que me encanta a mí hacer videos. Yo fascinado haciendo videos. Una estiradita más, pero así. Si tú no puedes estirar así, estira igual que hace rato. Y mano contraria, acuérdate, ¿eh? Tobillo aquí, no te lo explico mucho porque ya lo habíamos hecho. Y mano contraria y jalas, que se sienta aquí el jaloncito. Y relajas. Y otra vez, mano contraria, que se sienta el jaloncito. Si no se siente, jálale un poco distinto. Y sigue así. Entonces, ¿cómo me puedes localizar? Pues de esa forma. Jala y descansa. Te digo, soy de Mazatlán, la mayoría de personas pues no son de Mazatlán. Justamente ahora sí recibí un mensaje de una persona que era de mi localidad, que no está viviendo aquí, algo así me dijo, que no está viviendo aquí, que vive aquí, que si está viendo el video esta señora, pues que me deje un mensaje ahí. Jala una vez más. Y jala. Y ahí. Bien. Descansamos y lo contrario. Ahora, esto que voy a hacer o que estoy haciendo no lo hagas. Ay, porque el que le da comezón es a mí, no a ti. Ya me rasqué, tú sigues tirando. Y dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes... Ay, pierdes el camino otra vez. Como 3 segunditos. Jálale. Bueno, la forma en cómo me puedes localizar, obviamente, es con este servicio en línea que tengo. Que te digo, estoy bien saturado. De hecho, bueno, estoy saturadísimo. Pero contento. Jala. Y relaja. Y otra vez más. Jala. Y relaja. Bueno, si quieres saber más información sobre cómo me puedes localizar, ya subí un video donde dice contáctame. Si es tu interés, ahí lo puedes hacer. Y relaja. Vamos con la siguiente pregunta mientras estiro con una última vez. Ay, rico. No, si no sientes rico haciendo esto, no sé qué te pasa, Algo sucede. Igual te puedes tener un problema de cadera y sientes el dolor y se entiende. Pero es que si no sientes rico haciendo esto y lo puedes hacer, es porque estás jalando diferente. Entonces, descansamos un poco ahí mientras vamos a ver la siguiente pregunta. Aquí. Fabian, me duele... es que me dicen, Fabian, me operaron de aquí y de acá y tengo un dolor aquí y acá, o tuve un accidente y esto, me tratan de dar un diagnóstico, bueno, no un diagnóstico sino una clase de síntomas para que yo diga qué tienes, y me dicen, ¿qué crees que tenga? ¿Qué creo que tengas? Esa es una pregunta existencial muy importante. Descansa. A ver, el siguiente ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio es un estiramiento un poco ya más pasadito de nivel. Creo que lo puedes hacer, creo que se puede. Es para estirar como que la parte de medio de la espalda hacia arriba. Te me vas a poner de lado
La rodilla de arriba te la vas a poner aquí, al frente. La otra está estirada, normal. Mano aquí. Y suavemente giras hacia arriba. Te quedas ahí un ratito. Este también se siente rico. Un ratito, un ratito. Cuando sueltes el aire, trata de soltarlo todo. Porque cuando lo sueltas todo, estiras más. Y ahí llevas una. Ahí llevas una. Y hazlo de nuevo hasta donde llegues. Mira, si sientes esto que no lo puedes hacer, la rodilla la doblas menos o te acomodas más para arriba o te haces un poco más para acá, tu cuerpo. Pero para estirar muy bien, aquí así. Aquí así, aquí así y regresas. Entonces, ¿qué tienes? Me encantaría decirles que tienen a todos. Pero pues es que esa es la intención de los videos. Darte un poco de pistas de lo que puedas tener y darte un poco de pistas sobre todo de lo que puedes hacer. Desafortunadamente, y sería muy antiético decirte, es que te operaron eso, seguramente tienes esto, pero no es así. La fisioterapia es muy profunda. De hecho, es muy complejo. Por ejemplo, si tú tienes esta situación de que te operaron L4, L5, las lumbares L4, L5, tuviste por causa de una hernia, una espondilolistesis, un desplazamiento no sé qué, que son términos que seguramente ya te comentaron, o que tienes una escoliosis, o te duelen las rodillas desde que tuviste un accidente, créeme que si tú vinieras conmigo, que no se puede, pero te estoy suponiendo, estilo otra vez, si tú vinieras conmigo, no creas que te voy a decir, mira, ya te vi, tienes esto. No, ahí tengo que estar una media hora, unos 40 minutos, moviendo por aquí, estirando por acá, preguntándote cosas, tocando aquí, quizá algún estudio por allá, para llegar a una conclusión de saber cuál es la causa de tu dolor, cuál es tu problema. Porque sí, de repente puede ser obvio que si te operaron la zona baja lumbar, vamos a hacer una última. Aquí. Una última. Eso, estira. Y descansa. Descansa un poco. Puede ser muy lógico que si te operaron aquí, tienes una operación ahí, te pusieron, ve tú a saber. Puede ser muy lógico para ti que si te duele ahí, esa causa de tu operación, esa causa de como una secuela del problema, pero es que no es tan obvio, porque en ocasiones el dolor que tienes ahí ni siquiera es por la operación, ni siquiera es a causa de las vértebras, ni siquiera es a causa de esa zona. En muchos casos es pues algún problema visceral o es el sacro, que es la parte de abajo de la colita, donde está entre la cola, aquí, esta parte de aquí de la nalga, o es por un problema de aquí, o es un problema de más de arriba. Para eso es la importancia de que vayas con un especialista a que te valore. Por eso. Otra vez, te lo repito, estás aquí, te pones de lado, pierna adelante y de nuevo. Colecua. Y relaja. Quiero que hagamos 2 series porque de aquí que hagamos estas 2 seriecitas, lo vamos a hacer del otro lado. Pero acá la primera fue más larga y la otra va a ser más corta. Por ejemplo, la primera pudieron haber sido algunos 10, ponle, y esta vamos a hacer la mitad. Esta va a ser la tercera. Aquí te quedas un ratito. Eso. Y te recuerdo que cuando sueltas el aire, por ejemplo, lo vamos a hacer. Vamos a hacer una última y lo voy a hacer como que aquí digamos que tengo aire y lo suelto. Eso, cuando sueltas el aire, sientes un poquito como que se estira más.
Ya hicimos esto, ahora gírate. Ya te iba a decir gírate para el otro lado. Sí, tú, que ni modo que me girara para el mismo lado, o sea, no es posible. Yo, en vez de irme para allá, me voy a girar así para no darte la espalda. Entonces, aquí estamos. Aquí estamos, ya de lado, del lado o de caliente, de lado, pierna doblada. Ahí está. Y... ¡ay! La flor. Dale, tú dale. Eso. Dale. Y descansa. Si te molesta... mira, el ejercicio es así. Si te molesta alguna de la postura, tú corrígela a tu modo. No pasa nada. Por ejemplo, puede ser que tengas un problema del hombro. Dices, oye Fabián, pero me duele tener el hombro aquí abajo porque estoy apoyado. Bueno, haz esto. Entonces ya haces esto y gira. De todas formas vas a girar. Fabián, pero me duele un poco más la espalda. Entonces, haces menos desde aquí. Lo que puedas hacer, tú sigue haciendo. Me voy a quedar así, mira. Estiras. Ya tiré la pobre flor. Ay. Estiras y relajas. Es más, aquí mira. Y estiras. Dale. Me encanta tirar el aire porque cuando tiras el aire, esta parte de acá se estira. Hazlo otra vez porque es que atropello mucho el micrófono. Aquí está, bien. Y la otra vez, tú lo estás haciendo, Si yo me trabo un poco, no importa, tú síguele dando. Recuerda que estos videos que estoy haciendo, como son muy largos, no los edito tal cual, así se van. Como si estuviéramos juntos haciendo las sesiones. Tal cual. Bueno, dale otra mientras veo la siguiente pregunta. Dale otra. Ok, me duele, esa ya la respondimos. Aquí. Cuarta pregunta. Cuarta pregunta. Haz una última. Fabián. En los videos me ponen mucho eso. Fabián, esa rutina que pusiste ahí, ¿la puedo hacer yo? Fabián, ese ejercicio, ¿lo puedo hacer yo? Para saber exactamente si lo puede hacer cada persona, necesitaría evaluar a cada persona. Pero yo lo que te puedo sugerir es que lo intentes, siempre y cuando no sea un ejercicio muy pesado. De repente, si te das cuenta en mi canal, evito poner ejercicios pesados porque en algún video te lo dije. A ver, la persona apenas se puede mover con el dolor. No quiero ponerle cosas muy pesadas, quiero ponerle cosas que la mayoría pueda hacer. Intenta hacer el ejercicio. En cada video te digo, mira, este ejercicio vas a sentir el beneficio inmediatamente. O esta rutina la vas a sentir a los 5 o 7 días. Siempre y cuando al hacer ese ejercicio no te duela, tú síguelo haciendo. ¿Qué te hace el tiempo? ¿O tienes otras cosas que hacer? Si tienes cosas más importantes que hacer como rescatar el mundo o revivir al mar muerto, pues no tendrás tiempo, pero si tienes tiempo, hazlo. Las cosas así, tal cual. Y, a ver, descansa un poco. Esa pregunta estuvo muy cortita. Estuvo muy fácil. ¿Puedo hacer este ejercicio? Ok. Siguiente pregunta. Es que esta me la repiten mucho. Fabián, no me dejan ver esas letritas que seguramente en alguna parte de este video o de otros te sale por aquí abajo un cuadro. Bueno, en ocasiones te sale un anuncio. Si es el anuncio, es una cosa muy distinta a las letritas. En ocasiones, estamos descansando ahorita. En ocasiones te salen unas letritas de lo que yo estoy hablando. Yo hablo y ahí dice yo hablo. Todo como que te lo traduce el español en español. Ya te expliqué cómo hacer esto en un video que se llama regalo para mis suscriptores, algo así. Algo como regalo para mis suscriptores. Ve a buscar ese video, ahí te explico eso y otras cositas. Me voy a voltear de una vez porque
ahí viene el buenas, el buenas. Lo de los anuncios. Te lo dije antes que para poder llegar a más personas necesito poner anuncios para que YouTube pueda, digamos que hacer negocio con mis videos y poderlos anunciar en otras partes. Pero no hace mucho, de hecho, hace poquitito, salió la nueva política de YouTube que te dice, si una persona que sube videos como yo, no pone anuncios en sus videos, YouTube, es decir, nosotros como empresa, YouTube la empresa, tiene todo el derecho de poner los anuncios y generar ese ingreso pues para ellos, porque ellos son los que ganan. Es decir, YouTube me dice, Fabián, ¿quieres poner anuncios? Y yo le digo, no, prefiero no poner anuncios. Y dice YouTube, bueno, pues te tengo una noticia que está bien que no quieras, pero nosotros tenemos el derecho de poner anuncios en tus videos y ¿sabes qué? Lo vamos a hacer de vez en cuando. Entonces, de todas formas salen anuncios. Así que te pido, en esta parte sí te pido un poco de comprensión, no solo para mí, sino para todos los canales que veas, porque de repente muchos de ellos no ponen anuncios, pero YouTube tiene ese derecho de poner los anuncios y vas a ver anuncios, pero no es culpa de nosotros, sino que así se maneja. Además, piénsalo un poco, no es como que, vaya, te sale barato, o sea, no es como un gran cosa. YouTube se lo merece, yo creo que se lo merece. Y el último ejercicio, quiero que descanses un poco ahí. Es que el último ejercicio está muy pesadito, te advierto algo. Este último ejercicio que vamos a hacer, sí sé consciente de tus limitaciones. No quiero que termines todo o toda adolorida, porque está un poco pesado para unas personas, ¿eh? A lo mejor para ti no está tan pesado, pero para otra persona sí. Vas a doblar las rodillas así. El ejercicio es, una mano va a tocar una rodilla mientras la otra va a tocar la otra rodilla. Ahí va a ser una. No quiero que lo hagas conmigo, quiero que lo veas primero y porque te quiero explicar otras cosas. Entonces, aquí y aquí. Aquí llevo una. Aquí la cosa es que hay algunas personas, no sé si sea tu caso, pero si no puedes llevar esa mano para la rodilla, lo que puedes hacer es llevarla hasta aquí. Pero sí es importante que te levantes. Entonces sería aquí y sería aquí. Ahora, si de plano no puedes alzar el hombro porque tienes algún problema, lo que puedes hacer es solamente utilizar la mirada y el cuerpo. Es decir, me levanto, me giro a voltear una rodilla, me levanto, me giro a voltear la otra. Lo voy a hacer. No lo hagas todavía, ahorita vamos a empezar. Entonces, lo haces así y lo haces así. Si te puedes levantar más, lo haces. Por ejemplo, así y así. Ahí llevaríamos una. Entonces, vamos a empezar el ejercicio. Vamos a empezar a hacer una serie. Este ejercicio es nuevo. Es nuevo porque lo amerita. Ya llevamos varias sesiones. Se supone que ya tenemos que meterle un poco más de cosas más pesaditas. Vamos. Una mano para allá y otra mano para acá. Entonces, aquí y aquí. 1, aquí y aquí. 2, vas a sentir el abdomen que lo estás trabajando. Y aquí. 3, si quieres descansar más tiempo aquí, lo haces. Aquí y aquí. 4, como es un poco pesado, igual puedes hacer 5 o puedes hacer 7 o como te sientas. Eso. Si sientes cualquier cosa, como que te mareas, como que te forzas mucho de algo, oye, pues no lo haces. Lo que puedes, vamos a hacer una más y descansamos. Si tienes alguna otra situación, no lo haces, pero lo que puedes hacer es que para todo hay solución. Siempre he dicho, a ver,
yo no estoy para tener problemas, sino para solucionarlos, ¿no? Entonces vamos, si no puedes hacer eso, al menos trabaja un poco con la contracción de tu abdomen. Es decir, aquí pon duro el abdomen y quédate ahí 1, 2, 3 segundos y relajas. Quiero que pongas duro la panza, el vientre, aquí. Entonces, deja apretado 1, 2, 3 y descansas. Sin hablar, yo tengo que hablar para explicarte. Y lo haces otra vez, 1, 2, 3 y descansas. Y puedes hacer eso algunas veces para aprovechar el tiempo mientras nosotros hacemos esto, según cómo te sientas. Estamos descansando ahorita. Próxima pregunta. Ok. Fabian, ¿me puedes dar terapia presencial? Es que curiosamente mucha gente ha querido venir hasta acá, hasta Mazatlán, de donde son. Miren. Esto es importante que lo sepas. Yo no soy ningún personaje milagroso. Yo, entre tantas intenciones, creo yo que son buenas de hacer este canal. Una de ellas es el divulgar. Estamos descansando ahorita. Es el divulgar la importancia de tu cuerpo. Es en divulgar a la gente la importancia de hacer fisioterapia si es necesario. Decirte, oye, haz este ejercicio, ¿te mejoró? Sí. ¿Te quedó un dolor? Sí. Ve con el fisioterapeuta o con el osteópata, porque también mi intención es que conozcas la osteopatía. Esa es mi intención máxima, que por eso tengo este canal. ¿Para qué? Para que mejores. ¿Cómo? No viniendo para acá. Tú que eres de Paraguay, ¿vas a venir para México? Tú que eres de Argentina, Italia, no sé, Panamá, Tombuctú, ¿vas a venir para México? No, seguramente ahí por tu área tienes a muy buenos especialistas, muy buenos fisioterapeutas. Como en todo, hay gente, ya me estoy poniendo ronco por el aire acondicionado, como todo, hay gente que pues no se le dio, hay gente que pues es mala en lo que hace, como todos los profesionistas, como todos lo que tú quieras, hay gente mala, pero seguramente hay gente muy buena, y claro que la hay, pero tienes que darle esa confianza al fisioterapeuta que te trate tu problema. Yo ya te lo dije en un video anterior. Tienes que confiar. Si no empatizas con el fisioterapeuta o con el osteópata, y si no te explica lo que tienes que saber, y si no te responde satisfactoriamente esas preguntas, bueno, busca otro. Ni modo, te tocó ahí, busca otro. Pero tienes que darle la oportunidad a la fisioterapia y a la osteopatía para tratar tu problema. ¿O qué? ¿Piensas vivir cuánto tiempo más con ese problema? ¿Cuánto? Entonces, aquí me alargué un poco al descanso. Nomás quiero que entiendas que yo no soy una persona milagrosa. Yo atiendo a gente y pues de repente me va muy bien y me llega a pasar que no me va tan bien, pero le echamos ganas. Así que confía más en tu fisioterapeuta local. Si no encuentras alguno, me puedes mandar mensaje y si lo veo, porque te repito, me encantaría ver todos, pero el otra vez saqué un cálculo. Vamos a hacerlo, ahorita te explico, vamos a hacerlo. Bueno, mientras lo hacemos, tú dale. El otra vez saqué un cálculo. ¿Cuánto tiempo tardaría en contestar a todos los mensajes que me dejan? Porque diarios son ni te cuento, son muchísimos mensajes. Son 4 horas que tardaría, pero 4 horas sin descanso, así, contestando a todos los pacientes, a todas las personas que me dejan mensaje. Significaría que 4 horas diarias que pudiera haber hecho videos, en 4 horas diarias que pudiera haber atendido a otras personas, 4 horas diarias que si me dedicara a nomás estar contestando a los pacientes, terminaría con una lesión mecánica, una lesión de la muñeca. Y luego, ¿quién me atiende a mí? Son 4 horas. Así que por eso te digo que bueno, qué bonito poder responder a todos. Pero también te voy a decir algo y vamos a ver.
creo yo, al menos que me digas otra cosa, creo yo que soy el único, bueno, no el único, no. O soy de los que más especialistas de la salud. Vamos a hacer una más aquí y descansa. Oh, está pesado este. Yo creo que soy de los especialistas de la salud que suben videos al canal que responde más. Ve a unos canales y escríbeles algo y vamos a ver si al menos te ponen alguna reacción o algo. Yo sí, y los que alcanzo a ver les pongo su corazoncito y pues agradeciendo, porque es la única forma en como yo puedo agradecer, leyendo sus comentarios. Hay personas que no les pongo el corazoncito porque como que los dejo pendientes. Te lo explico así rápido, estamos descansando. Que los dejo pendientes como que alguien me dice, oye Fabián, ¿puedes, no sé, subir un video sobre esto? Y digo, oye, esto es bien interesante. No le voy a poner un corazoncito porque está pendiente. Porque si le pongo ese corazoncito significa que ya leí el mensaje, significa que ya lo dejé pasar y significa que probablemente no lo voy a volver a leer porque voy a leer otros más. Pero si no le pongo esa marquita del corazoncito significa que es como que, mira, aquí me dieron una idea y quiero dejarla ahí pendiente porque quizá después la puedo retomar. En ocasiones pasa eso. Me estoy poniendo ronco, no me quiero enfermar, no. A ver. Uy. Ahí está, ahí quedó. Última, ya para despedirnos. Aprovechando que gracias a los que ya se suscribieron como siempre, gracias. Me han llegado como 4 mensajes. Sí, 4 mensajes, tampoco es que son muchos. De 4 personas diferentes al WhatsApp. Que ya me dice el asistente, vaya, ya te dije que cuando me mandas un mensaje al WhatsApp, al número que te publiqué ahí, responde el asistente y ya me deja saber los comentarios. 4 personas que muy amablemente, de lo cual agradezco mucho, no sé de dónde sacaron la idea, quizá por ahí una persona comentó algo y no sé, vieron la idea, no lo sé. Pero, Fabián, quiero apoyar a tu canal. Por favor, así me escriben, Fabián, quiero apoyar a tu canal, por favor dime o dame un número de cuenta para depositarte. Fabián, quiero donar a tu canal, ¿a dónde te puedo depositar? 4 personas que convergen en eso mismo. Yo les agradezco muchísimo porque es gente que vaya, oye, ¿quién te va a apoyar económicamente de otro país? Y sabiendo cómo está la situación, yo lo agradezco mucho. Pero te lo aclaré en otro video. Este canal no es mi modo, pues no te aceptaría una donación porque yo creo que hay otras instituciones donde puedes dar esa ayuda o tú mismo puedes ayudar a una persona ahí de tu casa, ayudar a tu hijo, no sé, tú puedes utilizar ese dinero para apoyar a otra persona. Yo afortunadamente tengo todavía a mis pacientes que con eso pues ya la voy librando y tengo pues también el servicio de asistencia en línea de videollamada que ya te lo publiqué antes. Esto parece promoción porque van varias veces que saco el tema del servicio de asistencia, pero no, donaciones, te digo, yo te agradezco mucho, pero no es por ahí. Las donaciones yo no te las aceptaría porque primeramente creo que hay muchos lugares que sí te la recibirían muy bien. Hay personas que la necesitarían muchísimo más que yo. Yo estoy muy bien, muchas gracias por preocuparse porque hay gente que me dijo, oye, ¿me preocupas? ¿No comes tú o qué? Y digo, sí, es la pandemia, estoy poniéndome gordo, vaya. Pero te agradezco mucho. Si quieres apoyar, en realidad si quieres apoyar al canal, no es por medio de donaciones. Si quieres apoyar al canal, dale más confianza a esa fisioterapia que te digo tanto. Cuídate bien tu cuerpo y sobre todo, vaya, conoce la osteopatía. Que si tienes un problema muy grande, búscate a un osteópata, que es una persona que se formó y tanto, igual o mucho más que yo, que tiene conocimientos como yo, mucho más y seguramente muchísimos más conocimientos como yo. Y te puede ayudar y aligerar esta carga que tienes que se refleja en dolor. Entonces,
vaya, les juro que yo ese día me hicieron el día esas personas. Y si están viendo este video, que espero lo estén viendo, pues les agradezco mucho. Me hicieron el día porque me hacen sentir como que está valiendo mucho la pena hacer este tipo de cosas, porque es como que la gente lo aprecia. Así que si quieres apoyar al canal, ya sabes, no te quejes mucho por los anuncios, puedes tener esta asistencia en línea, que ya te lo puse en otro video, y sobre todo cuídate y cuídate mucho, es la mejor forma de apoyar. Buen día, buen día.